Muy buenos días, aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la palabra del Señor, que en esta ocasión va a estar basada nuevamente en el versículo 10 del Evangelio de Mateo capítulo 10. Si recuerdan, ayer estuvimos tratando el versículo 9 y el versículo 10, pero no quiero dar el salto hacia el versículo 11 sin acabar de expresar bien, de explicar bien, de enseñar bien este versículo 10, sobre todo la parte final del versículo, que dice así: ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ayer lunes estábamos comenzando a ver estos versículos donde lo que nos encontramos son con unas instrucciones que Jesús le está dando a los discípulos para que ellos puedan llevar a cabo la gran comisión. Recordemos que ya son varias las órdenes que el Señor les ha dado y en esta ocasión la orden se trata de fe. Jesús les está llamando a que salgan con lo justo, con lo necesario, porque el obrero es digno de su alimento. Y esta frase, el obrero es digno de su alimento, creo que apunta a tres direcciones. A lo primero que se refiere Jesús es que Dios es el que sostiene al que envía. Jesús le pide a los discípulos que no se preocupen por lo material, porque Él mismo se encargará de proveerles. Bueno, en este punto no me quiero detener mucho más porque ya ayer lunes estuvimos tratando este asunto, estuvimos hablando más extensamente de esto en el devocional de ayer. A lo siguiente que está apuntando Jesús con esta frase de el obrero es digno de su alimento, es que los discípulos tenían que preocuparse, no tenían que preocuparse de lo material para que se concentrasen en lo espiritual. Si un obrero del Señor que está llamado a predicar la palabra, a expandir el reino de Dios aquí en la tierra, tiene que estar preocupado por las cosas materiales, mira, créeme que no va a poder llevar con efectividad la misión a la que Dios le ha llamado, le ha encomendado. Este ejemplo lo vemos clarísimamente en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando surge en la iglesia un problema de murmuración, porque los discípulos griegos comenzaron a decir, a murmurar, que a las viudas de los hebreos se le estaba atendiendo mejor que a sus propias viudas. Así que Pedro toma la sabia decisión de buscar a unas personas con ciertos requisitos, que son los diáconos, para que lleven a cabo esta obra. Porque como Pedro mismo dijo en el versículo 2 de Hechos capítulo 6, no es justo, no está bien que los discípulos dejen la palabra de Dios para servir las mesas. Y más adelante, en el versículo 4, Pedro vuelve y dice que un discípulo de Dios está para persistir en la oración y para persistir en el ministerio de la palabra. Un discípulo de Dios tiene que tener el cuerpo, el alma y el espíritu entregado por completo a la obra. Y no puede estar teniendo en la cabeza otra cosa. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, en el capítulo 2 y en el versículo 4, que ninguno que milita se debe enredar en los negocios de la vida. Un obrero de Dios tiene que tener la cabeza en la obra de Dios. Y punto. Y lo tercero que significa esta frase de el obrero es digno de su alimento, es precisamente que el obrero es digno de su alimento. Me explico. De la misma manera que un trabajador, en cualquier área en la que esta persona trabaje, es digno de recibir su salario, también es totalmente digno que un obrero que esté trabajando en la obra de Dios pueda recibir su salario. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que no se preocuparan por llevarse cosas materiales a esa labor, a esa misión que les estaba encomendando, porque el trabajo que a partir de ahora ellos como discípulos iban a realizar era digno de recibir un sustento. Me llama mucho la atención que Jesús dé por hecho que la gente con la que iban a tratar los discípulos iban a sostener a los discípulos. El Señor no dudó ni por un instante que todos aquellos que iban a recibir la palabra por la boca de los discípulos no iban a sostenerles. Mira,
Yo te digo con todo el dolor de mi corazón que me da muchísima pena, me da muchísima lástima esas iglesias que pudiendo sostener a su pastor no lo hacen. Conozco hermanos, por llamarlos de alguna manera, que son de la opinión que un pastor no debe recibir su salario de la iglesia, sino que tiene y debe trabajar por fuera para sostener su sustento. Pero sin embargo, esos mismos hermanos son los primeros en demandar tiempo del pastor. Mucha gente, o prácticamente todos, quieren que su pastor esté las 24 horas disponible para ellos. Quieren que traigan buenas enseñanzas los domingos, enseñanzas en todas las demás actividades que pueda tener la iglesia. Quieren que su pastor participe de absolutamente todo lo que se haga en la iglesia. Pero sin embargo, no quieren sostener a ese pastor y pretenden que además de todo, también esté trabajando por fuera. Mira, yo no estoy ni muchísimo menos en contra de que los pastores trabajen fuera de la iglesia, porque yo personalmente lo hago. Yo tengo un oficio, yo soy frigorista, yo soy instalador de aire acondicionado, de eso vivo, y trabajo todos los días y aún así estoy 24 horas disponibles para la iglesia. Pero también tengo que reconocer que esto es pagar un alto precio, que no todos están dispuestos a pagar. Para que la iglesia donde yo pastoreo, que por cierto no es una, son 2 congregaciones las que estamos pastoreando, que una de la otra quedan a 100 kilómetros, para que estas iglesias puedan tener predicaciones todos los domingos, puedan tener todos los miércoles estudios bíblicos, devocionales diarios sin faltar un solo día, atender a todas las necesidades de los miembros de la iglesia, bueno, y un sinfín de cosas más que conlleva el pastorado. Y a eso tener que sumarle que tengo que trabajar todos los días en la calle. Reconozco que no todos pueden ni quieren aguantar este ritmo. Personalmente y honestamente lo digo, yo no tengo ninguna queja de la iglesia donde pastoreo aquí en Fuerteventura, porque créeme que son más que generosos conmigo. Pero entiendo perfectamente la frustración de muchos pastores que su iglesia, pudiendo sostenerles, no lo hacen. La Biblia enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 25 y versículo 4, que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Y hay mucha gente poniendo bozal al obrero que Dios ha puesto. Entiendan algo, por favor. La iglesia es la encargada de sostener a su pastor. Y si tú eres de los que piensa que un pastor no debe ser sostenido por la iglesia, no tiene que recibir sustento de la iglesia, te invito a que por favor vuelvas a leerte de nuevo la Biblia para que te des cuenta que estás equivocado o equivocada. Pablo le dijo a los corintios en la primera carta que le escribe en el capítulo 9 y en el versículo 13, que los que trabajan en las cosas sagradas deben comer del templo y los que sirven al altar deben participar del altar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo está económicamente tu pastor y su familia? ¿Te has preguntado alguna vez si tiene o no para comer? Jesús está dando por hecho que el pueblo sostiene al obrero. Yo entiendo, puedo llegar a entender y sé que hay mucha gente quemada con este asunto por el abuso de algunos pastores que lo único que quieren es dinero, dinero y dinero. Yo entiendo eso. Pero el mal que hagan algunos sinvergüenzas no puede privarnos de llevar correctamente y en orden la obra de Dios como Dios ha establecido. Cuida de tu pastor. Porque como el mismo Jesús dijo, el obrero es digno de su alimento. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos está enseñando, siempre nos está instruyendo, Señor, por el buen camino. Te queremos bendecir y adorar desde bien temprano, Señor. Oramos por todos los pastores que están sirviendo en tu reino, en tu obra, Señor. Por todos esos obreros, Señor, que son dignos de recibir el salario, el sustento, el alimento, Señor. Oro, Dios mío, para que tú sigas proveyendo como lo haces a todos tus siervos, Señor. Tu palabra nos enseña que no hay justo desamparado, ni que se mendigue pan, ni aún la descendencia, Señor. Sabemos que el que te sirve nunca le va a faltar el sustento, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana miércoles, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.